Señor Dios, Padre Santo y Eterno, que vives y reinas, te damos gracias, Señor, en este momento, igual que en todos los momentos que nos arrodillamos ante ti, ante tu presencia, allá en lo secreto de nuestros hogares, para orar. Y Señor, como en esas ocasiones venimos dándote gracias en primer lugar por habernos salvado, Señor. Porque nosotros andábamos perdidos, errantes, según la corriente de este mundo, haciendo los deseos de nuestra carne y los deseos de nuestros ojos y buscando las vanas glorias de la vida. Y como dices en tu palabra, nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Señor, por tu gran misericordia, tú nos salvaste, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que nos salvaste por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz, para que a través de ese sacrificio todos nosotros fuésemos justificados. Por eso te damos gracias, Señor, y nos faltan palabras para agradecer. Por eso no sirven las palabras, Señor, no sirven solo decir gracias, sino que con nuestra vida debemos demostrar esa gratitud, Señor, que a ti debemos por haber salvado no nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a que lo hagamos así. Que demos testimonio con nuestras vidas de que verdaderamente somos hijos de Dios, que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y Padre Santo, te queremos pedir en este día que cuides de las almas que han venido aquí a este lugar. Y que sobre todo, Padre Santo, a esas almas que todavía no han recibido tu salvación, toques su corazón. Que tú abras de par en par su entendimiento y que transformes el corazón de piedra en un corazón de carne. Señor, solo lo puedes hacer tú. Nosotros hacemos lo que está en nuestras manos, que es predicar tu palabra, porque para eso nos encomendaste, nos enviaste. Predicamos tu palabra hablada, Señor, para que a través de esa palabra tú puedas obrar en los corazones de los hombres. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos también para que los hermanos que hoy no están aquí, que no han venido a congregarse, tú les fortalezcas, Padre Santo. A los que estén trabajando, a los que estén en sus hogares, a los que están enfermos, Señor. Ayúdales a todos ellos, Padre Santo, proveyendo para cada uno lo que les sea necesario. Y también provee, Señor, a los que están aquí, oidores de tu palabra, y al que predica, Señor, dale sabiduría. Dale sabiduría y dale fuerza, Señor, porque es débil. Y te pedimos, Padre Santo, que tú gobiernes en este lugar y que tu palabra resuene no en las paredes, sino en los corazones. Y atesoremos esta preciosa palabra que tú nos das en este día. Con este deseo, Padre Santo, dejamos todas las cosas en tus benditas manos. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, vamos a buscar en la Biblia Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64. ¿Lo tenemos? Vamos a leer todos juntos. Isaías capítulo 64, versículo 6. Leemos juntos, por favor. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ayer aprendimos que todos nosotros somos pecadores, todos nosotros merecemos el juicio de Dios, todos nosotros merecemos el infierno. ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Ahora quiero hacer una cosa. Por favor, cierren los ojos. Cierren los ojos. No les voy a hipnotizar, ¿vale? Pero sí quiero saber, en su corazón,
No vale abrir los ojos, ¿vale? Con los ojos cerrados. Si hoy el Señor viniese a por tu alma, si hoy fuese el día de tu muerte, quiero que levanten la mano aquellos que con seguridad irían al cielo, aquellos que con seguridad han nacido de nuevo. Quiero que levanten la mano. ¿Pueden levantar la mano, por favor? Los que tengan seguro 100% que han nacido de nuevo y que irán al cielo. Si hoy mueren, bajen la mano. Y quiero que levanten la mano aquellos que saben con seguridad que si hoy muriesen, irían al infierno eterno. Por favor, levanten la mano si consideran que si hoy mueren irían al infierno. Vale, pueden bajar la mano. Pueden abrir los ojos. Normalmente cuando hay votaciones o cuando hay encuestas, suelen hacer unas preguntas. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Está de acuerdo con aquello? Y hay 3 clases de tipos de personas. Los que sí, los que no, y los que no saben no contestan. Pues yo acabo de ser testigo de eso. Yo he preguntado a aquellos que tengan seguro que si hoy mueren irían al cielo, y han levantado la mano unos pocos. Y luego he preguntado que quién de ustedes, si piensan que hoy, si hoy fuese el día de su muerte irían al infierno, que levanten la mano. Solo levantó uno. No me salen las cuentas. ¿Entienden? No han levantado todos la mano cuando yo he dicho, ¿estás seguro de que vas a ir al cielo? ¿Estás seguro de que si hoy tú mueres, entrarías en el reino de Dios? Y no han levantado todos la mano, juraría que eran la mitad. Y yo he preguntado, y los que no, uno. Me fallan las cuentas. Esa parte son los que no saben, no contestan. No voy a volver a hacer la pregunta, porque ahora ya sería trampa. Lo que me da a entender esto es que todavía hay muchas personas que desconocen realmente lo que es la salvación y lo que eso significa. He hecho un experimento sociológico. No el de las preguntas, como dije ayer, ¿no? El de qué piensa cada uno de nosotros. Pero sí he hecho una encuesta, ¿qué piensan de Dios? Lastimosamente, la mitad tienen seguridad en su salvación, la otra mitad no saben, no contestan. No tener seguridad es como una onda del mar. Están ahí en vilo, no saben si van a ir al cielo o al infierno. Entonces, todavía no hemos comprendido realmente lo que significa la salvación. Estoy hablando por algunos. Entonces, por favor, tanto los unos como los otros, como aquellos que piensan que hoy, si mueren, van al infierno, escuchen muy bien. Porque como ayer hablamos de la mala noticia, ¿se acuerdan? En el Evangelio es una buena noticia, pero va anticipada de una mala noticia, que es lo que hemos leído nosotros, que todos nosotros somos como suciedad, que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Isaías está diciendo aquí que a Dios todas nuestras buenas obras para ir al cielo, a Dios le huelen igual que un trapo con caca, porque eso era un trapo de inmundicia, un pañal de hace 2000 años. Nuestras justicias no sirven para nada, nuestras buenas obras no sirven para nada en relación a Dios. Pueden servir para nosotros, para que nos halaguen, para que nos miren y digan qué buena persona eres, subirnos un poco el ego y la vanagloria, pero para Dios no sirven para nada, huelen a estiércol. Aquí dice todas nuestras justicias, pues imagínese a qué le huelen a Dios nuestras injusticias. Ayer también dijimos esto, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. El que comete pecado debe morir. Adán y Eva cometieron pecado y ellos murieron espiritualmente. 900 años después murieron físicamente. Pero el alma murió, lo que les hacía ser un ser viviente verdadero. Eso murió. El alma que pecare, esa morirá. Lo hemos dicho todos los días de estas conferencias, ¿verdad? Dios dice en su palabra, el alma que pecare, dice, todas las almas son mías. Y el alma que pecare, esa muere. Muere para Dios. El alma es eterna. El alma es algo eterno. Pero para Dios morirá, ¿dónde? En el infierno. Por eso la paga del pecado es muerte. La muerte lleva al infierno. Y la muerte es el infierno.
¿Cómo es el infierno? ¿Cómo es el infierno? ¿Se ve, no? Así se ve mejor. Jesús dio más pistas, más señales, mostró más detalles de cómo es el infierno de que cómo es el cielo. ¿Cómo es el infierno? Apocalipsis 20:10 dice que es un lago de azufre, de fuego y azufre, donde serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Eso es el infierno. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y donde es el lloro y el crujir de dientes. Eso es el infierno. El infierno es un lugar donde no hay esperanza. El infierno es un lugar donde no hay consuelo. El infierno es un lugar donde no hay luz, hay tinieblas nada más. Y el infierno es un lugar terrible. Por eso Dios quiere salvarnos de este lugar terrible. Alguien dijo, les voy a leer textualmente, para decírselo bien: un hombre solo tiene una vida que perder y un alma que salvar. Y es una locura sacrificar la salvación del alma por la perseverancia de la vida. ¿Lo han entendido? Se lo vuelvo a repetir. Un hombre solo tiene una vida que perder y un alma que salvar. Y es locura sacrificar la salvación del alma por la preservación de la vida. Y esto es lo que ocurre algunas veces. Que nosotros, por ganar, por preservar esta vida, perdemos el alma. Y el alma es mucho más valiosa que la vida. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿El alma es más valiosa que la vida? ¿Sí o no? Lo decimos con la boca, pero muchas veces negamos. Esto es un ejemplo muy básico. Hay muchas personas que han muerto cuando les han ido a robar. ¿Saben? Les han ido a robar, dame el dinero, no, dame el dinero, no, pum, dame el dinero. ¿Y por qué han muerto? Por el dinero. Dame el móvil, no, dame el móvil. Pum, dame el móvil. ¿Y han muerto? Por un móvil. ¿Esa persona estaba consciente de que es más valiosa la vida que lo que lleves en el bolso? En ese momento no, nos agarramos. Una señora en España hace tiempo iba caminando por un paseo marítimo con el bolso. Llegaron unos jóvenes en un coche, sacó uno el cuerpo por la ventanilla, agarró el bolso de la señora y la señora agarró el bolso con todas sus fuerzas. Fueron arrastrando a la señora todo el paseo marítimo hasta que ella soltó el bolso, porque literalmente la habían estampado contra el suelo y perdió la vida por un bolso. Pero qué curioso, hermanos, que nosotros nos aferramos a esta vida sin entender lo valiosa que es la vida eterna, el alma. Por eso hay que buscar, hay que salvar nuestra alma, porque es lo más valioso, porque dijimos el primer día, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final de todas las cuentas tú pierdes tu alma? ¿De qué te servirá? No sirve de nada. Y es que no solo vas a perder la vida, es que cuando mueras te vas a encontrar a Dios y vas a tener que dar cuentas de todo lo que tú has hecho y todo lo que tú has pensado. Y el resultado será catastrófico para ti, porque la sentencia será firme, culpable. Y es allí donde nuestro Señor Jesucristo, que es el lago de fuego y de azufre, donde será el lloro y el crujir de dientes. Mire, les voy a leer pasajes. San Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. San Mateo, capítulo 13, versículo 50, y les echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30, y el siervo inútil echad en las tinieblas de ahí fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24:51, y lo castigaré duramente y pondré su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13, entonces el rey les dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. San Lucas 13:28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos.
el lloro y el crujir de dientes. Lloro porque ya no habrá consuelo y ya no habrá escapatoria. Y crujir de dientes por el sufrimiento, por el dolor. Yo sé que alguna vez habéis crujido los dientes de dolor. ¿Sí? ¿Por qué crujen los dientes de dolor? Porque es un dolor insoportable, ¿verdad? Es un dolor insoportable. Pues así es el infierno, un dolor insoportable. Y también dice que es el gusano no muere y el fuego no se apaga. Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lucas 3:17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y San Mateo 3:12, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Si Jesucristo lo insistió tantas veces, ¿por qué no hacemos caso a la palabra? Si Él nos está diciendo que es un lugar terrible, confiemos en que tiene razón, que es un lugar terrible. En cambio, confiamos en nuestras riquezas, en nuestra salud, confiamos en nuestro bienestar, en nuestro confort. Pero llegará un momento que no sabemos, que Dios llamará a la puerta, dirá, oye, que te toca. ¿Habéis preparado vuestra alma? Hay que preparar el alma. Vamos a buscar en la Biblia Lucas 16. San Lucas 16. San Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, os voy a leer yo. San Lucas capítulo 16, versículos 19 en adelante. ¡Qué bendición! Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros. Había mucha más gente. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué significa esta historia? No es una parábola en primer lugar. Jesucristo enseñó por parábolas y decía que había un rey que hizo un banquete, o que un sembrador salió a sembrar, o que una mujer barriendo perdió un dinero, o que un hombre compró un campo donde sabía que había un tesoro escondido. Esos son parábolas, son semejanzas, paráboles, cosas puestas al lado de otra para hacer una comparación. Una parábola es una comparación. Pero esto no es una parábola, esto es una historia, porque aparece un nombre común. En ninguna parábola aparece el nombre de la persona. Pero en esta historia aparece el nombre de una de las personas, que es Lázaro. El otro no aparece el nombre, el rico. ¿Por qué no aparece el nombre? Porque cuando tú mueres para Dios dejas de existir. Si tú no eres salvo, si tú no estás inscrito en el libro de la vida, para Dios tú dejas de existir.
aunque tu alma, tu conciencia estén en el fuego eterno. ¿Entienden? Por eso no había nombre para este rico, porque él era rico, hacía banquete todos los días, no se preocupó por Dios, no se acordó de Dios. Dios no se acordaría de él. Por eso en esta historia no aparece ese nombre. Pero sí aparece el nombre de Lázaro, que era un pobre que estaba enfermo además y que no tenía para comer y comía las migajas que caían del banquete. Las migajas eran los trozos de miga de pan con el que se limpiaban los dedos grasientos y los tiraban debajo de la mesa. Dice que ambos fueron enviados al Hades. En el Hades había dos lugares, el lugar de reposo donde estaba Abraham y los patriarcas, y el otro lugar donde estaban ¿quién? Todos aquellos que habían muerto sin poner su confianza en Dios. El Hades, o el Seol en griego, el lugar de los muertos. Y había una cima entre unos y otros, no podían pasar de un lado ni al otro, pero lo que estaba claro es que uno era un lugar de tormento, es un lugar de tormento, y el otro era el lugar de reposo. Dice que el rico vio de lejos, ¿a quién? A Lázaro y a Abraham. Entonces había ojos para ver. En el infierno tú irás con tus ojos espirituales, pero son reales. Él tenía boca, por eso podía decir, Padre Abraham. Sin boca no se puede clamar, ¿no? Y dice que estaba atormentado, ¿qué? La lengua. Es esta historia, ¿no? Abraham le dice, nosotros no podemos ir allí ni vosotros venir aquí. Vale, entonces ya no tengo escapatoria, pero envía a alguien a que predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Que se ocupen, que les digan a mis hermanos que se ocupen en buscar a Dios y no vengan aquí. Para mí es demasiado tarde, pero por favor, acuérdate que tengo 5 hermanos. Es decir, hay memoria. En el infierno hay memoria. ¿Cuántas veces tú no te acordarás de las veces que yo fui a la iglesia y no presté atención por estar pensando en la fecundación de los caracoles? ¿Cuántas veces yo escuché la palabra de Dios y no quise oír? Ese es el gusano que no muere. Porque el gusano es nuestra conciencia que nos carcome por dentro. Cuando ustedes hacen algo malo, terrible, y se están acordando mucho tiempo, ¿verdad? Es como un gusano que les está comiendo por dentro, como una termita. Pues ese es el gusano que no muere. Tu conciencia no morirá jamás y te estarás arrepintiendo por los siglos de los siglos por no haber puesto todo tu corazón y toda tu esperanza en la palabra de Dios. Hay conciencia en el infierno. Pero Abraham le dice, mira, aunque se levante uno de los muertos, nadie se podrá librar si no hacen una cosa, ¿qué es? A Moisés y a los profetas tienen, versículo 29, óiganlos. Versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y eso es verdad, porque uno se levantó de los muertos y les dio igual. Y Cristo levantó a Lázaro, a otro Lázaro. Lázaro también era un nombre común. Levantó a Lázaro de los muertos. ¿Y qué querían hacer los judíos? Volverlo a matar. En lugar de entender el milagro de la resurrección de Lázaro, lo querían volver a matar. Y a Cristo también. Porque el hombre es duro de corazón y no quiere entender la palabra de Dios. Es más, no puede entender la palabra de Dios. Miren qué curioso que lo que más le atormentaba a ese hombre rico, sin nombre, era la lengua. Era la lengua. Dile a Lázaro que moje su dedo en agua, la punta del dedo en agua. No le pidió un vaso de agua. Dile que me traiga un vaso de agua fresquita. No, que mojase la punta de su dedo en agua y se lo pusiese en la lengua. ¿Cuál sería el tormento de la lengua? No dijo los pies o los brazos. Me duele los brazos, me duele la lengua, lo que más sufría. Santiago 3:9, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué curioso, ¿no? Porque los pecados, la mayoría de ellos empiezan en la lengua. ¿Dónde comienza la fornicación? En la lengua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí o no? Qué guapo estás. Qué guapa. ¿Quieres que vayamos a tomar algo? ¿Dónde empieza? En la lengua. ¿Dónde empiezan los homicidios?
te voy a matar. O los insultos, ¿no? El homicidio es el que dice fatuo a su hermano, es como un homicida, ¿no? Insultando, necio, tonto. Le estás matando ¿con qué? Con la lengua. De hecho, el proverbio dice que hay palabras que son como espadas. La lengua. Sin hablar de otros pecados, como las calumnias, las mentiras, los chismes que hacen tanto daño, las malas palabras, la lengua. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado? De la lengua. Decía aquí Santiago en este capítulo 3, ¿no veis los barcos que son tan grandes y son manejados con un pequeño timón? Así es la lengua, muy pequeña, pero cuán grande fuego, ¿no? Enciende la lengua. Cuán grande bosque enciende una pequeña chispa, que es la lengua. Entonces, hermanos, si queremos evitar el fuego eterno, tenemos que poner todo nuestro corazón en lo que Dios tiene que decirnos hoy. Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto aparece en el juicio del gran trono blanco. ¿Se acuerdan? Ayer lo recitamos, lo leímos, que habrá un juicio, un gran juicio, donde habrá un gran trono blanco y el que estaba sentado en pie, ¿qué dijo? El mar traiga a sus muertos, el Hades entregue a sus muertos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dice que los muertos fueron juzgados según las cosas que había escritas en los libros. Porque hay libros, Dios tiene libros donde tiene escrito todo lo que tú haces, piensas y consientes. Dios no tiene Alzheimer. Dios se acuerda de todos y cada uno de tus pecados. Dios se acuerda de todas y cada una de tus malas intenciones y malos pensamientos. Y dice la palabra aquí que hay otro libro, que es el libro de la vida. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, para no ir al infierno, ¿qué tengo que hacer? Estar inscrito en el libro de la vida. Y os pregunto, ¿estáis inscritos en el libro de la vida? ¿Estás inscrito en el registro civil? Cuando tú naces, tus padres van al registro. Hemos tenido un niño, ¿cómo se va a llamar? Juanito, de apellido Martínez Guijarro. Ya estás inscrito. Ya constas en el registro, ya existes oficialmente. ¿Sí? Pero luego llega el día de tu muerte y tienes que ir al registro. Que Juanito ha muerto. Bueno, pues Juanito ha muerto. Y te quitan del registro. Apareces como fallecido. Ya no estás entre los vivos. Ya no te van a mandar más cartas del banco. Ya no te van a mandar más facturas. Ya no te van a llamar los de Movistar a darte la murga. Ya no cuentas para nadie. Has muerto. Para Dios es lo mismo. Hay que estar inscritos en el libro de la vida, porque si no estarás inscritos en el libro de la muerte. Y dice que son muchos los libros donde están puestas las cosas escritas, pero solo hay un libro de la vida, el que tiene Dios. ¿Y cómo a uno lo escriben en el registro civil? Condición. Va una embarazada al registro civil, vengo a inscribir a mi bebé. ¿Qué le van a decir? Pues señora, si todavía no ha venido el niño. ¿Sí o no? Señora, usted no ha parido todavía. Bueno, tenga un poquito de paciencia. Cuando dé a luz, venga con el niño, ya le ponemos el nombre y lo escribimos. ¿Sí? Sí. Claro, pues hay que nacer de nuevo. Esto aparece en San Juan capítulo 3. Busquen con sus Biblias, por favor. San Juan capítulo 3. Porque no se trata de obras. Todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia para Dios. No se trata de hacer buenas obras o de profesar una religión, por cuanto todas las religiones son inventos del hombre. La religión es muerte, porque es una manera con la que el hombre intenta llegar a Dios, y es Dios el que tiene que venir a por el hombre. San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí?
No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Nosotros tenemos que nacer de nuevo para ir al cielo. Nadie puede ir al cielo si no nace de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? No, ¿verdad? Alejandra, ¿has nacido de nuevo? No. Joel, ¿has nacido de nuevo? Estefanía, ¿has nacido de nuevo? Pero has nacido en esta tierra, ¿no? Sí. Hay que nacer de nuevo. Dios no quiere que los hombres vayan al infierno porque Él mismo lo creó, el infierno. Dios preparó el infierno para el diablo y sus ángeles, dice Mateo capítulo 25. Cuando es el juicio del gran trono blanco, dice que apartará a las ovejas y a los corderos, ¿no? Dice que apartará a los justos y a los injustos, como el pastor aparta a un lado las ovejas y a otro lado las cabras. O somos ovejas o somos cabras. Y al final dice a las ovejas, venid, benditos de mi Padre. Y a las cabras, ¿qué le dice? Apartaos de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno era el destino del diablo y sus ángeles, pero el hombre, a consecuencia del pecado, tiene que ir allí, si no salva, si no es salvado por Dios. Dice aquí la palabra, quiero que lean conmigo. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. En primer lugar, os quiero hacer una pregunta a los que no habéis nacido de nuevo. ¿Queréis que Dios os salve? ¿O os da igual? Hay que creer en el infierno para querer que Dios me salve. Si yo no creo en el infierno, Dios no me va a querer salvar. Porque Dios va a ver que como que si tú no tienes nada de que ser salvado. Por eso la importancia de creer en el infierno. La importancia de creer en el juicio de Dios. Y eso de verdad está en nuestros corazones, está en nuestras conciencias, el temor a Dios. Por eso todo el mundo, hasta el más grande de los ateos, a la hora de la muerte, ¿qué ocurre? Sí, es así de triste. Pero Dios quiere salvarnos. Timoteo, 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. ¿Alcanzan a leer? Muy regular nada más, ¿vale? Yo os leo. El que pueda también que lea conmigo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere enviarnos al infierno. Al contrario, Dios quiere salvarnos. Por eso aparece tantas veces en la Biblia salvación, o salvar, o salvados. O me salvó. Él quiere que seamos salvos y ¿cómo seremos salvos? Mediante el conocimiento de la verdad. Jesús en San Juan 8:32 dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos esclavos del pecado y el pecado hace que nosotros no veamos más allá. Por eso la gente que no cree en Dios, esclavizados por el diablo, llega a su muerte y después de su muerte, ¿qué pasa? El castigo eterno. Pero miren, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios quiere que seamos salvos. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿Y la fe de dónde viene? Mi fe. No, porque si fuese mi fe, sería mi manera. Por eso hay una fe muerta, que es a la manera de hombre. La fe que se basa en obras. Yo hago muchas obras buenas, yo me porto muy bien, yo doy limosna a los pobres, yo hago así, yo hago así. Es una fe que está muerta, porque es una fe que tú has inventado. Yo creo que así Dios me escuchará y Dios me llevará, pero no sirve. O una fe náufraga, dice la Biblia que también hay una fe náufraga, que algunos naufragaron en cuanto a la fe. Es lo que un barco cuando naufraga es porque no ha llegado a su destino. Te has quedado en el camino, así llegan algunos, pensando que llevan una religión. Yo voy a esta iglesia y yo me bauticé y yo doy el diezmo y yo canto en el coro y yo soy un líder y yo soy un servidor y yo... No se trata de los títulos que tú tienes o de las chapas que tú te has puesto. Se trata de lo que hay en tu corazón. Si hay una fe verdadera, una fe genuina, puesta por Dios, no puesta por ti.
Ir a las iglesias no salva a nadie. Aunque tú vayas todos los días a la iglesia, yo veo gente que va todos los días a la iglesia, a la del convento, a la rotonda, todos los días, a las 9 de la mañana, los mismos viejecitos. Y eso no les va a llevar al cielo. Ellos piensan que sí. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, miren hermanos, grábense esta dinámica para evangelizar y para salvar almas. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo serán salvos? Por medio de la fe, no por obras, por medio de fe, solo creer. Y la fe no es por mí, sino es un don de Dios, un regalo de Dios. Y esa fe, que es un regalo de Dios, ¿cómo viene? Pues viene por el oír. Y no viene por el oír a cualquier charlatán, viene por el oír la palabra de Dios, que es lo que hacemos aquí. Porque hay algunas iglesias que el pastor saca un versículo y de ahí te cuenta su vida, sus historias y la Biblia. Por eso aquí recitamos y vemos tantos versículos, porque eso es la palabra de Dios. Entonces, quiere que seamos salvos por medio de la fe, y la fe viene por el oír. ¿El oír el qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿tú quieres ser salvo? Oye la palabra de Dios. Y si Dios, que te está hablando a través de su palabra, ve que tu corazón está preparado, ¡pum!, te salvará. Y alguno preguntará, ¿y yo cómo lo sabré? Tranquilo, lo sabrás. Lo sabrás. Porque Dios cambiará tu corazón, literalmente. Dios cambiará tu manera de ver las cosas, tu perspectiva de todas las cosas. Tú entenderás. ¿Cómo lo sabrás? Lo sabrás. Perdón. Esto es lo que dijo Timoteo, Cristo le dijo a Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puedes ver, no puedes entrar. Si no naces de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Agua y espíritu. ¿Y qué es el agua y qué es el espíritu? Muy sencillo, agua, espíritu. ¿Qué es el agua? La palabra. San Juan capítulo 3. ¿Lo tienen? Pues vayan al capítulo 4. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿a quién? A una mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Tú le pedirías? ¿Y él qué te daría? Agua viva. Agua viva. Si tú conocieras el don de Dios, que es el regalo de Dios, la fe, el poder de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Quién le estaba diciendo, dame de beber? Cristo le estaba diciendo, dame de beber. Si tú me conocieses a mí, tú me puedes dar ese agua, pero cualquiera que beba esa agua, mañana va a volver a tener sed. Pero yo tengo un agua, continúa diciendo, ¿verdad? Yo tengo un agua que si tú la bebes ya jamás tendrás sed. Ah, yo quiero de esa agua. Qué bien, ¿no? Yo bebo un agua y ya nunca más voy a tener sed. ¿A qué sed se refería? A sed espiritual. Esta mujer había tenido 5 maridos. Cristo le dice, venga, llama a tu marido y dile que venga, que tengo cosas que deciros. Y la mujer dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, claro que no tienes marido, porque has tenido 5. Y el que tienes ahora es esto, ese no es tu marido, es tu noviete. ¿Cuántos hombres había tenido esa mujer en su vida? 6. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque esa mujer buscaba la felicidad en los hombres. Esa mujer buscaba las respuestas al vacío de su corazón. ¿En quién? En los hombres. Y hay otros que buscan el vacío de su corazón en las riquezas y en tener posesiones y en tener esto y aquello y aquello. Y pensamos que cuando tenga esto, seré más feliz. Cuando tenga aquello, seré más feliz. Y cuando tenga mi casa, estaré más tranquilo. Y cuando tenga una familia, me centraré. Y pensamos así, pero no es verdad. Siempre habrá un hueco en nuestro corazón. Por eso gente famosa, con dinero, con amor, que les sobran pretendientes, cuando llegan a la puerta de la muerte dicen, muero vacío. Muero vacío. Porque solo hay un hueco que puede llenar Dios. Y el hombre lo quiere llenar con lo que él piensa que me va a llenar. Pero no, eso solo lo puede llenar el Espíritu de Dios, porque es lo que estaba ahí al principio. Pero con la muerte del Espíritu se quedó vacío.
y solo lo puede llenar el Espíritu. Es como la pieza de un puzzle, que solo encaja la pieza de ese puzzle. Cualquier otra cosa que tú quieras encajar, no va a servir. El agua es la palabra. También en Efesios 5 dice así, ¿no? Vamos a buscar Efesios 5. Efesios capítulo 5. Y disculpen que me entretenga en esto, pero es necesario aprenderlo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25, dice, maridos. Efesios 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es el lavamiento del agua? No es el bautismo. Algunos piensan que se bautizan y ya son hijos de Dios. No. El bautismo no sirve para nada. Un pecador que se bautiza es un pecador mojado. Tú tienes que nacer de nuevo y después bautizarte como testimonio a las personas que te rodean. Eso es el bautismo. Pero aquí dice que Él nos lavó. El lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿A ti te gustaría, por ejemplo, cuando tú tienes pareja, ¿te importa la reputación de tu pareja? ¿Te importa la reputación? Claro que te importa la reputación. Yo cuando era joven, alguna vez tenía alguna amiga, ¿no? De esas, una novia, venga. Antes, piense, antes, cuando era joven. Y venía alguien y me decía, ¿con quién estás? ¿Con fulanita? ¿Con quién? ¿Fulanita? Pues esa... ¿Y qué pasaba? ¿Qué decía yo? Me da igual. No, me dolía. Y llegaba yo a fulanita, oye, fulanita, ¿es verdad? ¿Tú has estado con fulanito, con menganito, con Juanito, con... Ya, pero ahora te quiero a ti. Adiós. Hacemos así, ¿no? Nos importa la reputación, porque su reputación va a afectar a mi reputación. ¿Y Cristo qué hará con la iglesia? Miren, resulta que Cristo quiere salvar. ¿Pero qué se encuentra? Se encuentra un montón de leprosos. ¿Se acuerdan ayer la imagen del leproso? ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Leprosos. Y como la enfermedad de la lepra, se nos caen los dedos, se nos cae la nariz, se nos caen las orejas, todo lleno de llagas, malolientes, podrida llaga. Y nosotros llegamos y le decimos a Cristo, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué dirá Jesús? Va a ser que no. Viene alguien, viene a ti una mujer o un hombre así desmoronado físicamente y te dice, cásate conmigo. ¿Qué van a decir? Sean honestos. No. ¿Leproso? ¿Se imaginan? Le están dando un beso y hace la boca. Qué mal rato, ¿no? Parece broma, pero es en serio. ¿Saben lo que dijo Cristo a la leprosa? Porque nosotros éramos leprosos. Dijo, primero te voy a lavar. Primero te voy a lavar. Con mi palabra yo te voy a lavar. Porque aquí dice, a fin de presentársela a sí mismo. No una iglesia, no una congregación de personas pecadoras, terribles, que huelen a podrido, sino que se la presentó ¿para qué? Para que sea gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso la palabra de Dios es agua. La palabra de Dios es el agua que nos lava. No agua física, es agua viva que nos lava de todos los pecados. Y para los hombres a lo mejor seguimos teniendo pecados. El diablo nos sigue señalando con el dedo. Pero para Dios, tú estás limpio. Porque Él te lavó. ¿Y qué es el Espíritu? Dios. ¿Qué es el Espíritu? Dios. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. Ahí aparece la palabra Espíritu con mayúscula. Está hablando del Espíritu de Dios. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? Dios mismo. Entonces, ¿cómo una persona puede nacer de agua y de Espíritu? Tiene que nacer de palabra y Dios.
la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y aparte Dios tiene que obrar en tu corazón. ¿Entienden? Por eso es tan sencillo que predicamos la palabra de Dios, pero no todos se salvan. ¿O no? ¿O me equivoco? Yo aquí predico un montón de veces el Evangelio y sin embargo las personas que están aquí, podemos decir al 75% están salvados y al 25% no. Pero si escuchan las mismas palabras, ¿qué hace la diferencia? ¿Que son más listos? ¿Que están despiertos? Hombre, obviamente sí, algo hace, ¿no? Que estén despiertos. ¿Quién hace la diferencia? La hace Dios. Porque Dios ve los corazones. Cuando Dios ve un corazón quebrantado, ¿quebrantado por qué? ¿Por las deudas? No, quebrantado por el pecado. Cuando Dios ve un corazón que se quiere arrepentir, cuando Dios ve un corazón que no está contento con lo que hace, un corazón que sabe que va camino del infierno, Dios ve ese corazón y lo cambia. ¿Y cómo lo cambia? Con la palabra. Entra la palabra, baja la palabra y Dios cambia el corazón. Tan sencillo como eso y tan complicado como eso. Por eso, no todos los que escuchan la palabra serán salvados, pero todos los salvados escucharán la palabra. Dijo Cristo, San Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, aquí es amén, amén, os digo, de verdad, os lo aseguro. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Por eso hay dos maneras de escuchar lo que se predica en la iglesia, de escuchar la palabra de Dios. Escuchar con tus oídos abiertos y tu corazón cerrado, o escuchar con tus oídos abiertos y con tu corazón abierto. Si tú tienes tu corazón abierto, Dios obrará en tu corazón, seguro. Pero si tú cierras tu corazón y dices, a mí me da igual lo que diga este hombre, yo no quiero. No solo tú estás resistiendo a Dios, sino que Él te va a resistir a ti. Pero si Dios ve un corazón humilde, ¿qué pasa con el corazón humilde? Que Dios le da gracia. Míreme a mí, dejen a los niños. Yo soy más guapo que los niños. Ahora vamos a ver cómo Dios permite que podamos ser salvos. Porque Dios nos dio una ley llamada la ley de la sustitución. ¿Qué significa esto? Que hay una ley de sustitución. ¿Dios sé quién es? ¿Dios quién es? Respóndame, por favor. ¿Dios quién es? Dios. Dios. ¿Y Dios puede hacer lo que quiera? Sí, es omnipotente, todo lo puede. Dios planeó desde antes de la fundación del mundo la ley de la sustitución. ¿Y qué ley es esa? Muy sencilla. Alguien puede pagar por ti, siempre y cuando se pague. Eso es la ley de la sustitución. Tú vas a comprar algo, ¿no? Deme móvil, pero no tengo dinero. Ahora viene mi mujer y le paga, ¿vale? Te vas y viene tu mujer y le paga. ¿Pasa algo? Al de la tienda le da igual. Él lo que quiere es que le paguen el móvil, ¿sí o no? Y así cualquier cosa en el mundo. A mí me da igual quién me pague, el caso es que me paguen. Dios dice, la paga del pecado es muerte. A mí me da igual quién muera, pero hay que morir. Esa es la ley de la sustitución. Por eso en Génesis capítulo 3, miren dónde comienza el plan de Dios. En el Génesis, en el origen, Génesis significa origen, comienzo. ¿Comienzo de qué? ¿De la historia del hombre? Sí, y del plan de Dios para el hombre. ¿Qué ocurrió en Génesis capítulo 3? Vamos a buscar con sus Biblias, por favor. Génesis capítulo 3. Versículos 6 y 7. Y vio la mujer el árbol que era bueno para comer y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. No era manzana, no aparece manzana por ningún sitio. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, con mandarina. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos,
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué ocurrió con Adán y Eva? Eva es engañada por el diablo, ¿no? Por la serpiente. Eva, come, está muy bueno. Así. Porque la serpiente vino así. ¿Cómo viene el diablo? El diablo no viene, ¡come! No. Y el diablo a nuestras vidas no viene con un tridente y con cuernos y con un rabo puntiagudo. Seguramente vendrá con un susurro, o alguien agradable. Oye, ve, no sé qué. ¿Entienden? El diablo llegó de esta manera sutil a la mujer, y la mujer se dejó embaucar por la sutilidad. Qué curioso que era una serpiente, ¿no? No era una vaca. ¿Cómo hablan las serpientes? ¿Cómo hablaría una serpiente? Así, ¿no? ¿Imaginan una vaca? ¡Oh, come! No, ¿verdad? No. Pero la serpiente concuerda perfectamente con el animal. Ni un perro, ni un gato, ni un lirón, ni cualquier animal. El que pega ahí es la serpiente. Todos imaginamos la voz de la serpiente como un susurro. Ella come. ¿No me he muerto? Dice me dijo mi marido que me iba a morir. Este hombre es que es demasiado. Mira, cabezón, que no me he muerto. Come, mira el bocado, ¿dónde está? Come. Y encima está de rechupete. Come. ¿Y qué hizo él? Comió. Está bueno. Dice que en ese momento fueron abiertos sus ojos y en ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos estaban desnudos antes, pero se dieron cuenta, su conciencia ya entró el pecado y ya Adán ya no vio a su mujer como carne de su carne, sino la vio como un cacho de carne. Me había fijado yo en ese cuerpo que tienes. ¿Imaginan? Adán ya salivando. Y es que es así, el corazón de Adán en ese momento ya cambió totalmente. Sus ojos se abrieron, pero para lo malo. Y estaban ambos desnudos. Y pusieron hojas de higuera. Dice que cortaron hojas de higuera. Miren, había higos. Con los ricos que están. Y se hicieron delantales. Para tapar su vergüenza se hicieron delantales. ¿Qué representan esas hojas de higuera? La religión. Esa es la manera del hombre. Adán y Eva dijeron, pues vamos a taparnos con esto. Y cogieron las hojas de higuera. Pero la hoja de higuera, ¿qué pasa? Que se seca, se rompe, se cae y hay que volver a poner otra hoja de higuera. Y eso es la religión. Tengo que un día, otro día, otro día y otro día. A mi manera, mi hoja de higuera. Pero Dios dice, no, así no vale. No, esa no es la manera. Venid, mirad. Dice que la palabra... Génesis 3:21, Jehová, Dios, hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Jehová no le dijo, Adán, mira, mata a ese bicho que tienes ahí, mata a ese búfalo y vístete con la piel, anda. ¿Así dijo Dios? No. Jehová cogió un animal, Jehová lo mató, Jehová le arrancó la piel, Jehová la limpió y Jehová los vistió. ¿Sí o no? Sí. Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fue el mismo Dios el que hizo la túnica de piel. El hombre, si Dios le dice, mata a ese animal, el hombre no lo habría matado, porque el hombre nunca había matado. Nunca había visto la sangre. Nunca había visto el dolor ni el sufrimiento de un animal derramando su vida. ¿Entienden? Levítico 17:11, vamos a buscar. Levítico 17:11. Levítico capítulo 17, versículo 11. ¿Tenemos? Vamos a leer juntos, por favor. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La paga del pecado es muerte, no me cansaré de decirlo. La vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre.
La vida es la sangre. Si quitas sangre, la quitas la vida. Es así. Si tú quitas la sangre a alguien, le quitas la vida. Dice, pues yo os he dado la sangre, ¿para qué? Para hacer expiación de la persona. La misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué tuvo que morir para que Dios tapase la vergüenza, tapase el pecado de Adán y Eva? Tuvo que morir un animal para que Dios hiciese la túnica de piel. ¿Me entienden? ¿Sí, no? ¿Quién son? Caín y Abel. Tiempo después, Adán y Eva tenían 2 hijos, ¿no? Caín y Abel. Caín era agricultor, Abel era ganadero. Y dice que fueron a hacer una ofrenda a Jehová, a Dios. Entonces Caín cogió lo mejor de su huerto. Pepinos, tomate, lechuga, calabaza, lo mejor. Y Abel cogió uno de sus corderos y lo sacrificó. El sacrificio del animal era sacar la sangre, bueno, le cortabas el cuello, salía la sangre, lo abrías, le sacabas los intestinos y el carnero lo quemabas. Eso es el holocausto, el sacrificio. Entonces ahora os pienso yo, ¿vosotros qué preferiríais? ¿Un cesto lleno de fruta y de verdura o un cordero muerto? Ensangrentado. ¿Qué preferís? El fruta y verdura, que es más sano. Dice la palabra que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, el cordero sacrificado. ¿Por qué? Porque Dios vio sangre derramada que representaba el pecado de Abel. Abel había escuchado la historia de sus padres en el huerto de Edén, lo que ocurrió con su madre, cómo hizo caer a su padre, cómo su padre no creyó en Dios. Y cómo fueron expulsados del huerto, cómo Dios les hizo túnicas de pieles, cómo Dios mismo tuvo que matar un animal para vestirse. Abel entendió, cuando uno comete pecado, alguien tiene que morir. Pero yo no quiero morir. Tú, el cordero. Es fácil, ¿no? Yo cometo pecado, yo tengo que morir, pero yo no quiero morir. Tú. Eso es la ley de la sustitución. Dios quiere ver sangre. Y Dios no es sanguinario. Simplemente Dios dice, si pecas, muere. La paga del pecado es muerte. Yo quiero ver sangre. La paga del pecado es sangre. La sangre es la expiación por el pecado. La Biblia está llena. En Éxodo 12. El pueblo de Israel está cautivo en Egipto como esclavos durante 400 años. Pero llega Moisés, enviado por Dios, aparecen las plagas y llega la última plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Cómo se salvarán los primogénitos de los hebreos? Moisés dice, tenéis que hacer lo siguiente, tenéis que coger un cordero por familia, lo matáis y lo metéis en el horno y os lo coméis. Pero con la sangre tenéis que manchar los dinteles de la puerta, el quicio, los cercos de las puertas. Dios dice, vamos a buscar Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Éxodo 12. Y 13. Éxodo, capítulo 12, versículo 12 y 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos, que el tiempo corre. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así a los hombres como a las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal. Miren, Levítico 17:11, ¿qué dice? La sangre que será, la misma sangre hará expiación de las personas, ¿no? Aquí la sangre será la señal. La sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice que pasaré de vosotros, no os haré caso. ¿Por qué? Porque yo veré la sangre. Yo veo la sangre
aquí hay sangre, alguien ha muerto, me voy. Alguien ha pagado. Me da igual, Dios no le importa. ¿Ha muerto? Sí. ¿Está pagada la deuda del pecado? Sí, sangre, me voy. Está saldada. Es así, esa es la ley de la sustitución. Y recuerden, no me la he inventado yo. Nuevamente, el tabernáculo. Fíjense, en Adán y Eva, Caín y Abel, los judíos, los hebreos en Egipto. El pueblo hebreo, ese mismo pueblo hebreo, cuando salió de Egipto, estuvieron por el desierto. ¿Y qué tuvieron que hacer? Dios les mandó construir un tabernáculo, una tienda de campaña gigante. ¿Para qué? Para pagar los pecados de cada uno del pueblo y de todo el pueblo. ¿Sí? Lo sabían, ¿no? Eso se llama el tabernáculo. ¿Qué pasaba en el tabernáculo? Pues bueno, el judío de a pie cometía pecado. ¿Qué decía? Ay, he pecado contra Dios. Pues ¿qué tengo que hacer? Ay, la paga de pecado es muerte. Tengo que morir. Yo no quiero morir. Cojo un cordero y lo llevo a Dios. Y yo confieso mi pecado, poniendo las manos sobre ese cordero. Confieso mi pecado. Y le dejo el cordero, ¿a quién? Al sacerdote. El sacerdote coge el cordero, lo lleva al altar, le clava el cuchillo, cogen la sangre en el cacharro, ¿verdad? La sangre pasa al sacerdote al lugar santo y el resto del animal es quemado en el fuego. Olor fragante a Jehová, dice, ¿no? El sacerdote pasa con la sangre, rocía la sangre, el arca de la alianza, el propiciatorio. Y dice Dios, y yo veré la sangre y perdonaré a la persona. Levítico capítulo 16. Esto es algo que Dios dijo, no que el hombre se inventó como la religión, es algo que Dios hace. Levítico 16. Este capítulo enseña cómo se perdonaba el pecado de todo el pueblo, no solo de una persona, sino de todo el pueblo hebreo, de todo el pueblo judío, de todo el pueblo de Israel. Aquí habla de cómo perdonar el pecado del pueblo. Versículo 5 del capítulo 16. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Versículo 15. Después degollará al macho cabrío de expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y los esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 19. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Versículo 30, porque en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Quién dice esto? Esto lo dice Dios. Si vosotros hacéis así, con la sangre de ese macho cabrío, pasáis y si la rociáis en el propiciatorio, que era el arca de la alianza de Dios, era donde Dios estaba, en el lugar santísimo, Dios dice que con eso perdonaba el pecado. Y después, cuando llegó Salomón y construyó el templo, era lo mismo. Entonces, la paga del pecado era la muerte de los animales en lugar de las personas. ¿Se me ha entendido, no? ¿Cómo perdonaba Dios los pecados en el Antiguo Testamento? A través de la sangre de los animales. Becerros, ovejas, carneros, macho cabrío, o palomas, tórtolas, si eran personas pobres. No valía animales inmundos, no valía un cerdo, no. Ni murciélago, ni bichos así, ¿no? Eran los animales que Dios había dicho que eran los animales puros, puros. Hebreos 10, 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Bueno, ¿qué quedamos? ¿Quita los pecados o no quita los pecados? Es muy sencillo comprender esto. Muy sencillo y fundamental. Y lo explicamos siempre y lo seguiré explicando. Aquí, comienzo de la humanidad, aparecen ¿quién? Chirría, ¿no? Venga, voy a quitar esto, voy a quitar el invento para hacerlo con el dedo. Adán, ¿se acuerda que era de Adama? Tierra, ¿no? Aunque para nosotros es Adán, ¿vale? Adán, ¿qué ocurrió? Cometieron pecado, tuvo que morir ¿cuántos animales?
un animal para tapar su vergüenza. Caín y Abel, ¿cuántos corderos mató? Uno. En el Éxodo 12, dice que era un cordero por familia. ¿Cuántos? Uno. Un cordero por familia. Pero en el tabernáculo hemos leído ahí en Levítico, ¿verdad? 16, el día de expiación, Yom Kippur en hebreo. ¿Por quién? Por él. Por el pueblo. ¿Cuántos? Uno. Uno. Por un hombre, por una familia, por un pueblo. ¿Y ahora qué? San Juan capítulo 1, versículo 29. Bueno, lo tenemos aquí, no lo busquen, para ganar tiempo. ¿Quién es? ¿Quién es? Cristo, ¿no? Es Jesús. Y al lado un cordero. San Juan capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día vio Juan, el primo hermano de Jesús, vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí. ¿De quién era este cordero? ¿De quién era este cordero? Del pueblo. ¿De quién era este cordero? De la familia. ¿De quién era este cordero? Era de Abel. No lo compró, era suyo. ¿De quién era este cordero? Vamos a imaginar que era un cordero, un animal. Estaba ahí, ¿no? Y ahora, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Y quita el pecado de quién? Muy sencillo de entender. Dios hizo la ley de la sustitución para que entendamos que Cristo iba a venir, porque Cristo ya estaba preparado aquí. Cristo ya estaba preparado ahí para venir aquí, justo en el momento que Dios consideró oportuno. ¿Para perdonar el pecado de quién? De todo el mundo. Y eso aparece en toda la Biblia. Cuando en Génesis, Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham, en el versículo 3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, se estaba refiriendo a esto. Cuando dice, serán benditas en ti, serán bienaventuradas, tendrán mucha suerte todas las familias de la tierra en ti. ¿Por qué? Por esto. Cristo murió por el pecado de todo el mundo. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que cuenta la Biblia, y eso es lo que hay que predicar, y eso es lo que hay que creer. Que yo no tengo que hacer nada, porque de mí solo salen malas obras, que Él ya lo hizo. Porque aquí, igual que un hombre es diferente a una oveja, ¿sí? Un hombre, yo soy pecador, y yo puedo traer una oveja vale igual que mi persona. Espero que no, ¿no? Tiene que ser un hombre. Pero no cualquier hombre. Tiene que ser un hombre que no tenga pecado. ¿Y quién no tuvo pecado? Jesús no tuvo pecado. Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Preparaste un cuerpo para el sacrificio. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice Dios mismo. Y eso es lo que significa la muerte. Cristo tenía que morir. Para eso vino, para morir. Y dar su vida en rescate por muchos. Y la palabra muchos se puede sustituir por todos. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por culpa de un traidor? ¿Como Judas? No. ¿Murió por culpa de los envidiosos fariseos? No. ¿Murió por culpa de los cobardes de los discípulos? Se podían haber empleado, ¿no? Tenían una espada y por allí piedras habría.
¿Por qué murió Cristo? Porque para eso vino. Para eso vino, para morir. Y murió así. Su cabeza fue atravesada por espinas. Esto no era habitual en la crucifixión. En la crucifixión las espinas no venían. Pero a Cristo le pusieron espinas en su cabeza. Espinas que atravesaban su cráneo. Eso representa los pecados que tú y yo cometimos con nuestra cabeza, con nuestros pensamientos. Sus manos fueron atravesadas con clavos de 15 centímetros, clavos oxidados, torcidos. Atravesaron no la palma de las manos, sino la muñeca, el nervio radial que atraviesa la muñeca. Si lo clavan de aquí, la carne se rompe y el crucificado se cae. Si atraviesas aquí, ya no cae. Y por aquí pasan los nervios de toda la mano. Doloroso, insoportable. Por los pecados que tú y yo cometemos con nuestras manos. Sus pies también fueron horadados, atravesados por los pecados que tú y yo cometimos con nuestros pies, a donde fuimos que no teníamos que ir. Y su corazón dice que fue atravesado por una lanza, por los pecados que nosotros cometemos con nuestro corazón. Cabeza, manos, pies y corazón. Y es así como murió Cristo. ¿Para qué? Por el pecado del mundo. Vamos a ver, que es de rutina, pero espero que lo vean con el pensamiento de que esa muerte fue por tu culpa, ¿vale? Por tu culpa y para tu justificación. ¡Costa! ¿Eh? Vale. Ya. ¡Gusta! ¡Gusta!
pata. Yadi! Obat ako! Mestus labu! Plantate eam! Sabatani. They're dead. Así murió Cristo por tu culpa, por mi culpa, por la culpa del pecado. Quiero que me acompañen a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Os voy a leer desde el versículo 3, Isaías 53, versículo 3. Isaías escribió 600 años antes de Cristo, antes de su muerte. Isaías capítulo 53. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es el Mesías. Este capítulo 53 de Isaías, los judíos no lo leen. No les interesa leerlo. Ellos no lo entienden. Como el eunuco etíope de Hechos capítulo 8. ¿De quién habla? ¿De él? ¿Del pueblo? ¿De un primo? Habla de Cristo. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz en relación con Dios, porque nosotros estamos bajo la ira de Dios, que se representará en su juicio eterno. Pues ese castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que Él cargó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. La lepra espiritual tuya, de tu pecado y de mi pecado, cayó sobre Él. Y Jehová, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién hizo las túnicas de pieles? Jehová Dios, y los vistió. ¿Quién proveía el cordero? Los animales no son del hombre, son de Dios. Y Cristo era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Y Jehová en ese Cordero cargó el pecado del mundo, el pecado de todos nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Jehová cogió el pecado del mundo y lo cargó sobre su propio Hijo. ¿Tú cargarías toda tu ira sobre tu propio Hijo? Alexandra, ¿tú matarías a tu hijo con toda tu ira para que otros niños rebeldes y cabezones se salvasen? No te lo pienses, no. ¿Tú matarías a tu propio hijo despiadadamente para que otros se salven? Yo creo que no. Pero Dios cargó el pecado del mundo, ¿en quién? En su propio Hijo. Isaías 38, ya que estamos en Isaías 38, versículo 17. Isaías 38, versículo 17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción. ¿Qué es el hoyo de corrupción? El infierno. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Eso cuenta toda la Biblia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación. ¿Quién es Él? Cristo. Jesús es la propiciación. La propiciación significa el pago, la deuda. Él es el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo pagó por los pecados de todo el mundo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Él cogió el pecado de toda la humanidad y con su soberanía lo cargó en su Hijo para que derramase hasta la última gota de su sangre. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién murió? Igual que tenía que morir un cordero, pues murió un hombre, y no cualquier hombre, murió un hombre Dios. Porque Cristo era 100% Dios, 100% hombre. Y Él murió por el pecado de todos los hombres,
Porque que Él, como 100% hombre, Él era el representante ¿de quién? De los hombres. Cristo era el representante de todos los hombres. Igual que Adán es el representante ¿de quién? De todos los hombres. Colosenses 2, capítulo 3, versículo 13 y 14. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Os dio vida, os dio un nuevo nacimiento. ¿Cómo? Perdonándoos todos los pecados. Para nacer de nuevo tienen que ser perdonados nuestros pecados, porque nuestros pecados son muerte. Si yo consigo la manera de perdonar mis pecados, de que mis pecados sean perdonados, mi corazón tendrá vida, mi espíritu nacerá de nuevo, porque Él estaba muerto por el pecado. Y esa manera es creer por fe. ¿Se acuerdan los versículos? Somos salvos por ¿cómo? Por medio de la fe. Y la fe no de vosotros, don de Dios. ¿Y esta fe de dónde viene? Del oír. ¿El qué? La palabra de Dios. ¿El qué? Todos estos versículos son palabra de Dios. Y todos estos versículos tienen que resonar en tu corazón como un martillo. Pum, pum, pum. Para que Dios obre y entiendas que Él perdonó todos tus pecados. Que Él te dio libertad. Que ya no hay más condenación. Anulando el acta de los decretos, continúa diciendo ahí, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Se acuerdan los libros los libros que serán abiertos? En Apocalipsis capítulo 20 dice que serán abiertos los libros y los muertos serán juzgados por las cosas escritas en los libros. Pues aquí está diciendo que tu expediente pecaminoso, porque todos tenemos un expediente pecaminoso, igual que tienen un expediente académico, o un expediente laboral, o un expediente médico, tú tienes un expediente pecaminoso donde están todos tus pecados. Y Él se lo cogió Cristo y lo clavó en la cruz juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Consumado es. Ha dicho Cristo, ¿no? Cuando moría, las últimas palabras que dijo, ¿cuáles fueron? Ewishin. Consumado es, está terminado, está pagado, está saldado. Ya no hay pecado. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es perdonar los pecados. La salvación es nacer de nuevo. La salvación es ser hecho hijo de Dios. La salvación es tener vida eterna. La salvación es poder ir al cielo. Y los versículos, por si lo quieren apuntar. Él nos perdonó todos los pecados. Él hemos nacido de nuevo. No de simiente corruptible, dice Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Porque nosotros nacemos de simiente corruptible, que son nuestros padres. Porque ellos son pecadores igual que nosotros. Nacemos a esta tierra y somos pecadores por naturaleza. Pero dice que hemos sido renacidos por simiente incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la que engendra. La palabra de Dios es la que engendra hijos de Dios. Muy claro. ¿Qué engendra hijo de hombre? La simiente de hombre. ¿Qué engendra un hijo de Dios? La palabra de Dios. Ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados según la voluntad de la carne, o la voluntad de la sangre, o la voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Dios, de su voluntad, nos hizo renacer para una esperanza viva que está reservada en los cielos. Dios es el que nos da vida, Dios es el que nos hace nacer cuando nosotros escuchamos su palabra con el corazón abierto y entendemos que la muerte de Cristo simboliza mi muerte al pecado, que la muerte de Cristo perdonó todos mis pecados y yo puedo ir al cielo. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo, el cual ¿qué hará? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo con el cual peco, lo transformará en el cuerpo de la gloria suya. ¿Lo entienden? Isaías 43:25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré
de tus pecados. Dios dice que no se acordará de los pecados. Vamos a buscar en Hebreos también un poquito más. ¿Me dejan un poquito más? Sí, la ocasión bien lo merece, ¿no? La ocasión bien lo merece. Hebreos capítulo 9, versículo 12, por ejemplo. Hebreos 9, 12. Hebreos 9, 12. Dice, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, perpetuo perdón. Eso significa la palabra eterna, redención, perpetuo, para siempre, redención, pago, es decir, un pago perfecto para toda la eternidad. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que Cristo aquí, cuando perdonó el pecado del mundo, no perdonó el pecado de esta parte del mundo. No. Perdonó la parte, esta y esta. El pecado de todo el mundo representa el pecado desde el primer hombre hasta el último hombre. Porque la sangre del Hijo de Dios tiene poder para limpiar el pecado de todo el mundo. No solo de los que nacieron después de su muerte, sino los de todo el mundo. ¿Cuántos pecados perdonó Cristo en la cruz? Todos. No lo digo yo, lo dice Él. Todos los pecados del mundo. No se dejó ninguno. Ni el peor de tus pecados no lo olvidó. Él los cargó todos. Por eso aquí dice, no me acordaré. Hebreos 10, 17. Hebreos capítulo 10. Denle la vuelta a la hoja. Hebreos 10, 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios dice, no me acordaré. ¿Por qué? Pues donde hay remisión, continúa diciendo el versículo 18, donde hay remisión de estos, donde hay perdón de estos, ya no hay ofrenda por el pecado. O sea, tú ya no tienes que hacer nada para que Dios te perdone, porque ya Dios te perdonó a través de Cristo. Versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Esta carta de Hebreos está escrita ¿a quién? A los hebreos, a los judíos. Para ellos era muy familiar el tabernáculo, el templo, donde el sacerdote entraba todos los días a perdonar los pecados. Y había un velo que diferenciaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo no podría entrar cualquier persona, solo el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar allí y no sin antes él mismo purificar sus pecados con muerte de animal. Pero una vez al año podía quitar el velo y entrar al lugar santísimo para perdonar el pecado del pueblo. Pero aquí dice que Él era el velo, su carne, ¿no? Dice, nos abrió un camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo. Esto es su carne. Por eso la palabra dice que cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, desde el cielo hacia la tierra. Y ya hay entrada libre, ya todos pueden ir ¿a quién? Al lugar santísimo, a Dios. Ya no hace falta velo, ya no hace falta sacrificio, ya no hace falta nada. Bueno, hace falta una cosa, creer. Creer. San Juan capítulo 13, versículo 16, o sea 3, 16. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? De tal manera amó Dios al mundo, ¿que qué? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él, no que cree en lo que dice un cura o lo que dice un pastor, o el que cree en Él, en Cristo. Capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él se ha sentado, Él ya ha terminado, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, porque no era cualquier ofrenda, sino que era el Hijo de Dios. Hizo perfectos para siempre a todos. Entonces solo hay que creer en esto, que el hombre no puede ir a Dios porque la paga del pecado es muerte. El hombre hace obras para ir a Dios, no. El hombre tiene religión, quiere llegar a Dios, no. El hombre tiene una moral, una ética, así, portarse bien y tal. No, una filosofía, una manera de pensar, no tampoco, porque entre Dios y los hombres hay una cosa llamada pecado que no nos permite llegar a Él. Pero Cristo pagó por ese pecado y por eso dice Hebreos 26. De manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Dios quitó de medio el pecado para que todos los hombres puedan ir a Cristo, puedan ir a Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero ¿saben qué dice después ese versículo 23? La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Simplemente hay que creer eso. Hay que creer esto, Romanos 8:1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso dice la Biblia. Cree, serás salvo. Cree que Jesucristo murió por ti en la cruz hace 2000 años y todos tus pecados serán perdonados, pasados, presentes y futuros, porque Él ya los cargó todos en la cruz. No se dejó ni uno. Él es la ofrenda perfecta. San Juan 16, vamos a buscar. San Juan capítulo 16. Jesús, hablando de la venida del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, versículo 8, 16, 8, San Juan capítulo 16, versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mira, aquí está diciendo, de pecado por cuanto no creen en mí. Quiere decir que todas estas personas, que desde la muerte de Cristo, todas esas personas, ¿pueden ir al cielo? Ahí estás tú incluido. Ahí están todas las personas del mundo. ¿Ellos pueden ir al cielo? Sí. ¿Cómo? Creer. Es solo por la fe. La fe es creer, nada más. La fe no es ninguna obra. La fe simplemente es creerlo. Si tú crees que Jesucristo aquí murió por todos tus pecados, que Él los pagó, así dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice ya lo digo, no lo dice cualquier persona, lo dice Dios en su palabra, que Él ya perdonó los pecados de todo el mundo, que tú ya no vas al infierno, que tú vas al cielo porque Él te perdonó. Eso es creer. Pero, ¿todas las personas irán al cielo? No. De pecado, dice ahí, por cuanto no creen. No creen. Si tú no crees esto, tú irás al infierno. No por tu pecado, no. No, creer es lo que te llevará al infierno. Ahí dice, ¿no? Hemos leído. Convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El que no cree esto, ¿saben qué hace?
pisotea la sangre de Jesucristo, como dice Hebreos. Pisotea la sangre del Hijo de Dios. No cree. Yo no me lo creo eso. Yo voy a seguir a mi manera, mi religión, mi forma. Portándome bien cuando pueda o tal. Dios me perdonará. Dios es bueno. Dios es bueno y Dios es justo. Y la justicia de Dios, Romanos capítulo 5, ¿dónde está? Aquí. Aquí está la justicia de Dios. Siendo justificados, ¿cómo? Por la fe en Cristo. De ninguna otra manera el hombre puede ser justificado delante de Dios. Solo por la fe. Nadie va a llegar a Dios y decir, es que yo he sido muy bueno. Por lo menos lo he intentado. No sirve para nada. Si tú no crees en el sacrificio de Cristo, al infierno. Esta es la condenación. Mismo San Juan, capítulo 3, dice, esta es la condenación, que no creyeron. No creyeron en la luz. Para los que están en Cristo no hay condenación, pero para los que no creen, dice que ya han sido condenados porque no han creído en el unigénito del Padre, en Jesucristo. Si tú no crees, tú te condenas. Al infierno te va a llevar no creer. Y luego en el infierno vas a pagar todos y cada uno de tus pecados por toda la eternidad. Pero el que te va a abrir la puerta del infierno es no creer. Es muy fácil. Esto enseña la Biblia. Esto es el Evangelio, una buena noticia. El hombre que merece el infierno, Dios que le da el cielo. No es que Dios te salva a tu alma, ya está, venga, y aquí te quedas. No, Dios te salva y luego te lleva al cielo, donde tú no mereces estar. Él te rescata de donde tú mereces estar y te lleva donde tú no mereces estar. Por su gracia, por su amor. Último versículo, Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiese resucitado, sería un hombre más que había muerto. Pero Cristo resucitó, Cristo es nuestra justificación. Él resucitó porque era justo, no tenía ningún pecado. Vuelvo a repetir, la paga de pecado es muerte, pero Cristo no cometió ningún pecado, por eso Él resucitó, Él pudo resucitar como primicias de nosotros. Versículo 1, justificados, del capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ven, no murió por personas buenas. Tú y yo no somos personas buenas. Pensamos que somos buenos, que alguna vez hacemos algo malo. No, somos malos, que alguna vez nos sale alguna cosa buena. Ciertamente, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Lo entienden? La fe en Cristo nos justifica al impío. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno también los muchos serán constituidos justos. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Está diciendo la Biblia que igual que por la transgresión de un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán cometió transgresión. Todos los hombres fueron hechos ¿qué? Transgresores. Por él, por Adán, entró la muerte, entró el pecado, pues como somos hijos de Adán, todos venimos desde que nacemos con el pecado, mentimos desde que empezamos a hablar. ¿No?
Desde que empezamos a hablar mentimos, desde que empezamos a tener conocimiento tenemos envidia, todas las maldades. Pero dice que igual que por un hombre entró la muerte y la condenación a todos los hombres, también por un hombre, ¿quién es el otro hombre? Cristo, ¿sí? Todos seremos justificados ante Dios. Eso es lo que dice Romanos en el capítulo 5. En Adán todos estábamos condenados, un representante del hombre, representante para el pecado. En Cristo es nuestro representante en cuanto a Dios. Una persona que cree en Jesucristo, que todos sus pecados fueron perdonados, cuando muere y llega en presencia de Dios, ¿qué ve Dios? Ve la sangre de su Hijo en esa persona. Ve la sangre de Cristo en esa persona. Cristo dice, yo morí por él. ¿Por qué? Porque él lo cree. Nada más. Pero una persona que no lo cree, llega a la presencia de Dios y ¿qué ocurre? Todos sus pecados son manifestados. Pero el que entiende que Cristo murió por todos sus pecados, entiende que todos están perdonados. Y puede entrar tranquilamente. ¿Dónde irás después de recibir la salvación? Si tú pecas, ¿irás al cielo o al infierno? Al cielo. Si tú crees, irás al cielo porque han sido todos perdonados. No entiendo. O sea, que si yo cometo pecado, ¿voy al cielo? Si tú crees que Jesucristo murió por todos tus pecados, sí. Entonces vamos a pecar. No has entendido nada. Estamos diciendo que por la culpa de tu pecado Jesucristo tuvo que morir en la cruz cruelmente. El Dios mismo tuvo que derramar su ira sobre su propio Hijo por culpa de ese pecado. ¿Y has entendido eso? Sí. ¿Y ahora quieres seguir pecando? No. Ahora lo que hay que hacer es dar gracias a Dios porque te ha perdonado y pedirle que Él te ayude a vivir la vida cristiana verdaderamente. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? Aprender cómo vivimos la vida cristiana en santificación, en obediencia. ¿Que cometeremos pecados? Claro que cometemos pecados, porque seguimos aquí en este cuerpo de barro, débil, pero ya no pecamos con libertinaje. Y cuando pecamos, vamos a nuestro Padre y confesamos nuestros pecados. Y como dice Primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya no hay condenación, ya no tengo que tener miedo si cometo pecado. Esa es la libertad con la que Cristo nos hizo libres. No para cometer pecado, pero sí para ir a Él. Yo voy a terminar aquí, ya es tarde. Tienen cara de cansados. Hay que entender bien esto, ¿vale? ¿Están todos los pecados perdonados? Sí, Cristo ya los perdonó, lo dice Dios en toda su palabra. No lo digo yo, vuelvo a repetir, lo dice Dios en todos los lugares. Podríamos estar toda la mañana recitando versículos que nos hablan de la limpieza, del perdón, del pecado, pero ya no hay tiempo. Pero aquí Jeremías 2:22, Él te lavará. Isaías 1:18, si los pecados fueren como la grana serán emblanquecidos. Apocalipsis capítulo 1, Él nos lavó con su sangre. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Efesios 2:5 dice que nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida, por gracia sois salvos. Hermanos, podríamos estar todo el día hablando de versículos, pero no por eso van a entender más. Vuelvo a repetir, si tu corazón no está abierto a esta gran verdad, perderemos el tiempo. ¿Vale? Abran su corazón, entiendan que Dios derramó su ira sobre su Hijo para que todos tus pecados fuesen perdonados y tú ya no tengas que ir al infierno, porque Dios quiere que todos los hombres vayan y procedan al arrepentimiento y que todos los hombres sean salvos. Entonces, escuchen, si hoy no lo has entendido bien, te lo puedo repetir cuando tú quieras.
pero hay que oírlo nuevamente. Y la salvación que no sea aquí. Ahora lo entiendo. Pero si lo tienes aquí, seguirás viviendo como antes, porque está aquí. Tiene que estar aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Han comprendido? ¿Alguien hoy ha entendido que Cristo murió por todos sus pecados y que ya no hay ninguna condenación en Él? Que si hoy muere, entrará al cielo libremente y tranquilamente porque Cristo perdonó todos sus pecados. ¿Alguien lo ha entendido hoy? ¿No? ¿Sí o no? Levanten la mano. Por favor, levanten la mano si alguien lo ha comprendido. Que todos tus pecados han sido perdonados, que ya no hay más condenación. ¿Vale? Hay que seguir aprendiendo, ¿vale? Ya, me callo. Vamos a orar. Y a pedirle al Señor que nos siga guiando. Padre Santo, te damos gracias nuevamente porque tú nos has dado tu palabra. Qué gran bendición. Qué gran bendición poder ver el plan perfecto consumado en tu Hijo precioso, aquel que murió en la cruz por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por cada una de las veces que nosotros hemos quebrantado tu ley, Señor. Y que Él, al ser un ser justo, santo y bueno, Él pudo resucitar y nosotros hemos sido justificados, todos aquellos que creemos en ese sacrificio, Señor. Eso no es religión, eso es relación, eso es la verdadera fe, la fe que salva, no la fe que condena. Te damos gracias, Señor, por tu evangelio, por tu palabra y porque nos has dado libertad, has roto las cadenas que nos ataban al pecado y nos has dado libertad con Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Ayuda a que podamos seguir predicando este evangelio. Ayuda a que podamos seguir salvando almas que no vayan al infierno, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en su nombre para tu gloria. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza.